Dios les bendiga. Les habla el pastor Jorge Ortiz. Nuevamente para traerles una nueva clase de Dayspring Theological University. Dayspring Theological University tiene matrícula abierta todo el año. Cualquier persona que vea este video y le interese, se puede comunicar con este servidor a el 787-618-8435 o me puede escribir a mi email jorge.minist@gmail.com. Vamos a comenzar la clase en este momento, ¿verdad? Una clase muy interesante que espero que ustedes la disfruten tanto como este servidor la ha disfrutado. Dios les bendiga. En esta ocasión le estaremos considerando la clase Sectas, Religiones y Ocultismo del libro Sectas y Religiones, sus prácticas e ideologías a la luz de la verdad. Su recurso es este servidor, el doctor Jorge L. Ortiz. Capítulo 1. Definiciones etimológicas. Etimológicamente, el término secta proviene del latín y posee dos acepciones distintas. Una de ellas es sequi, que significa seguir. La otra, sectare o secare, que significa seccionar, cortar, separar. En este sentido, secta sería todo aquel grupo que sigue a un maestro o doctrina en particular, como así también todo aquel grupo que se separa o corta de un tronco doctrinal específico. El inconveniente de esta definición consiste en que la misma no logra una distinción efectiva entre estos movimientos y las religiones clásicas o tradicionales, debido a que estas últimas también se han generado a partir de un grupo de personas que seguían a un maestro o doctrina en particular, como así también la mayoría de ellas en sus orígenes se ha dividido de un tronco doctrinal específico. Todas estas dificultades han provocado que generalmente se tienda a buscar definiciones de caracteres o de carácter fenomenológicos, perdónenme la expresión, una palabra larga, o conjunción de una serie de características que abarcaría aspectos sociológicos, psicológicos y religiosos. Una de las definiciones fenomenológicas más utilizadas considera a las sectas como movimientos totalitarios que pueden presentarse bajo la forma de entidad religiosa, asociación cultural, centro científico o grupo terapéutico, que utiliza técnicas de persuasión coerciva para que todos los miembros puedan o pierdan su identidad y dependan del grupo, abandonando su entorno familiar y social. El inconveniente que radica en este tipo de definiciones es la dificultad que se presentaría a primera vista en una persona no muy acostumbrada al tema, para distinguir entre una secta y un movimiento perteneciente a cualquier religión clásica o tradicional que pueda manifestar en ciertos aspectos una actitud sectaria. Podemos decir que la actitud sectaria se registra a veces, aunque generalmente es una excepción dentro de las religiones clásicas o tradicionales. Para llegar a un diagnóstico objetivo, habría que distinguir en un principio si tal comportamiento obedece a un grupo en sí, al que dirige dicho grupo o a la actitud de tan solo un integrante. Finalmente, debemos agregar que las diferentes religiones poseen una estructura que posibilita, una vez detectada dicha actitud, su pronta corrección.
En las sectas esto no ocurriría, ya que ellas sí contendrían en forma ontológica una conformación en base a estas características. Técnicas psicológicas implementadas en los procesos. Las técnicas psicológicas implementadas en los procesos varían según los movimientos. Por ejemplo, en el yoga, el control mental o la meditación trascendental se usa como una pantalla para captar nuevos adeptos. Utilizan técnicas de respiración y en especial la de hiperventilación, es decir, inspiraciones profundas y prolongadas que producen un exceso de oxígeno en el cerebro. Ahora bien, este exceso de oxígeno en el cerebro actúa directamente sobre el sistema nervioso central y produce una serie de efectos como estados alterados de conciencia, mareos, ilusiones, alucinaciones, similares a los registrados cuando se ingiere ciertos alucinógenos, temblores musculares que pueden derivar en convulsiones, y ello porque se altera el nivel de alcalinidad en la sangre, y amnesia, pérdida de memoria temporales que se van prolongando en duración e intensidad de acuerdo a la frecuencia de la hiperventilación. Cuando una persona empieza a registrar estos primeros estados alterados de conciencia, el gurú, maestro, guía u orientador, en lugar de decirle que es perfectamente normal en razón del exceso de oxígeno, le manifiesta que está por alcanzar un grado superior de conciencia y que, por lo tanto, incremente la hiperventilación, comenzando a generarse así un círculo cerrado, un círculo vicioso o efecto de autoalimentación constante. Este cierre de círculo es algo muy buscado en los procesos. Es precisamente por ese cierre de círculo y ese efecto de autoalimentación constante que a una persona sometida a tales técnicas le sea tan difícil abandonar el movimiento mientras no quiebre dicho círculo. A continuación veremos algunas de las técnicas implementadas. Tenemos el paternalismo benevolente. En los contactos iniciales, el influenciador, vamos a decir, es decir, aquel que llevará adelante el proceso, se presenta frente a la persona a captar con un carácter paternalista y benevolente. De esta manera logra generar una corriente afectiva con la persona a influenciar. Al generarse esta corriente afectiva, la angustia desciende y el sujeto comienza a desahogarse. La próxima técnica que viene es confesiones íntimas. El influenciador procurará que el sujeto haga confesiones íntimas, minimizando algunos problemas y sobrevalorando otros. A través de estas confesiones podrá contar con elementos concretos para luego presionar en el resto del proceso. Por sobre todo le interesará saber cómo es la familia del sujeto, qué nivel de ingreso tiene, con quién se lleva mejor y con quién peor, cuáles son sus fantasías, ideales y logros. Sobre todo, le va a interesar saber cuáles son sus temores, frustraciones y fracasos. Luego viene la técnica del love bombing, en buen inglés, que es bombardeo de amor. Luego de los contactos iniciales, lo invitará a realizar algún curso. En este caso, el proceso demorará un poco más. Apenas ingresa al curso, es recibido por toda la comunidad de una manera muy afectuosa y muy cariñosa. Luego viene el proceso de los padres o la técnica de padres espirituales. Al ingresar le es asignado un padre o una madre espiritual, un guía u orientador. En algunos movimientos lo llaman ángeles de la guarda. Estos tienen por objetivo no dejar ni a sol ni a sombra al sujeto a influenciar.
seguir provocando confesiones íntimas y dar respuesta a toda pregunta que el sujeto pueda hacer. Respuestas simplistas y maniqueas. Toda pregunta que el sujeto a influenciar pudiera hacer son contestadas con respuestas simplistas, reduccionistas que no llevan más de 20 palabras y, en consecuencia, son fácilmente memorizables. Estas respuestas también se caracterizan por su fuerte contenido maniqueo y dialéctico. Divide radicalmente al mundo en dos. Todo lo bueno está dentro del grupo y todo lo malo está fuera de él. El sujeto pasa largas horas escuchando sermones, conferencias, cantando canciones, leyendo o recitando mantras, que son oraciones orientales. En esta sección estamos hablando ahora del control del tiempo. Y para este punto, prácticamente no existe tiempo libre para estos sujetos. Y como bien acabo de decir o leer, el sujeto pasa largas horas escuchando sermones, conferencias, cantando canciones, leyendo o recitando mantras. Para tener una idea de la intensidad de esta práctica, diremos a manera de ejemplo que los integrantes del grupo popularmente conocido como los Hare Krishna tienen la obligación de recitar su mantra característico 1728 veces por día. Esto produce un síntoma específico, se llama disasociación temporoespacial. El sujeto que recita estos mantras pierde paulatinamente la noción del tiempo y espacio, entrando en un estado confusional y adormecimiento. En consecuencia, pierde la capacidad de pensamiento lógico y análisis crítico. Todo proceso va a estar orientado a anular estas capacidades para alcanzar un estado confusional. Trabajos agotadores, escasos descansos y alimentación pobre. En los periodos restantes es sometido a trabajo de gran esfuerzo físico, pocas horas de sueño que no alcanzan para recuperarse completamente, una alimentación generalmente pobre en complejo vitamínico y proteínico, pero muy rica en energizantes, azúcares e hidratos de carbono o carbohidratos. Lo que genera una falsa sensación de energía. Cuando ocurre todo lo contrario, el cuerpo se va debilitando rápidamente. Atrofiamiento de la identidad, memoria y pautas de vidas anteriores. Paulatinamente y a merced de diversas técnicas, se busca un atrofiamiento paulatino de esas capacidades. El atrofiamiento de la identidad se ve favorecido por el cambio de nombre que no pocos movimientos exigen a sus miembros. El de la memoria se logra a través de técnicas de inducción al trance e hiperventilación. El de pautas de vidas anteriores ofreciéndole la posibilidad de alcanzar grandes logros o ideales heroicos, que solo podrán alcanzarse si ejerce primero renunciamientos. Renunciamientos progresivos, ¿qué son? Para el logro de las metas propuestas por el movimiento es frecuente que se exijan diversos renunciamientos que, a su vez, refuerzan la dependencia hacia el grupo. Renunciamientos progresivos. De esta manera, progresivamente se lo inducirá a renunciar a los estudios, el trabajo, las amistades y la propia familia, ya que todo debe estar subordinado al grupo. Testimonios de terceros. Esta es una de las técnicas más utilizadas y en donde también juegan un papel importantísimo los datos que se recabaron en las confesiones íntimas, realizadas en los contactos iniciales. De esta forma,
integrantes del grupo, de manera aparentemente espontánea, presentan testimonios con problemáticas muy similares por las que atraviesa el sujeto a influenciar. Dichos testimonios culminan con la manifestación de que solo encontraron solución a sus problemas dentro del movimiento y gracias a este. Confesiones públicas. En estos casos, los testimonios asumen un carácter expiatorio. Generalmente van acompañados con relatos donde se detallan las consecuencias que les acarrearon las desobediencias o traiciones a las normas que sostienen el grupo. Se observa asimismo como el rango característico de las consecuencias que éstas frecuentemente son de tipo mágico o con una clara lógica de correspondencia. Esta es una técnica muy utilizada en grupos evangélicos de tipo pentecostal y en cultos afro-brasileños. Mediante la misma se introducen en los miembros una crisis de tipo histérica que ocasionan fuertes estados de confusión, provoca una serie de reacciones psicofisiológicas que pueden llevar al síndrome de anestesia sensitiva, los cuales son reinterpretados dentro del movimiento como sanaciones milagrosas. Esto es induciendo a la crisis. Repaso de las mejoras. Periódicamente se lleva a cabo un repaso sistemático de todas las mejoras registradas por el sujeto, haciendo especial hincapié en que ellas fueron logradas gracias a la voluntaria inserción en el grupo, que sin el mismo jamás habrían sido posibles. Código comunicacional específico. También es frecuente la utilización de un lenguaje particular, solo entendido por los integrantes del movimiento. Ello genera un efecto psicológico de privilegiados, elegidos y por sobre todo distintos al resto de la sociedad, profundizando aún más la separación, aumentando la dependencia con el grupo. Peyoritivización y denigración de disidentes, perdonen. El carácter despectivo con el que es teñido todo lo ajeno al movimiento y la denigración constante de los que abandonaron o no desearon ingresar es también un elemento clave para el reforzamiento constante de ese sentimiento de elegidos y privilegiados. Esto va generando fobias hacia el posible abandono del movimiento en cuestión. Realización de acciones valoradas por el grupo. Al acercarse a la finalización del proceso básico, se les suelen dar a los sujetos para que lleve a cabo tareas ampliamente valoradas por el grupo. Estas generalmente consisten en la recaudación de dinero, vendiendo póster, folletos o sahumerios, y proselitismo, es decir, la captación de nuevos adeptos. Este último tipo de tareas generan tres efectos importantes y que deben ser tenidos en consecuencia para entender el cierre del círculo en los procesos. Primero, aumentar la autoestima del sujeto, ya que no se siente como un simple integrante, sino una parte activa e importante del grupo. Segundo, estas actividades fuera del movimiento, segundo, que con estas actividades fuera del movimiento se logra que todas las tensiones que hayan podido surgir durante el proceso se vayan disipando. Finalmente, el más importante de todo, que este es el tercero, que las probables dudas que aún le pudieran quedar al sujeto se vayan diluyendo paulatinamente en una suerte de autoadoctrinamiento al intentar captar otros o traer otros a la secta.
De esta manera, y sin tomar plena conciencia de ello, el influenciador va transformándose lentamente en un nuevo influenciador. Perdón, el influenciado se va tornando en un influenciador. Se cierra el círculo de autoalimentación y comienza nuevamente toda una nueva cadena de captación o de captación sectaria. Ese es el fin del capítulo 1. Vamos ahora al capítulo 2, que se llama Proceso de persuasión coerciva y reformas de pensamiento. La mayoría de los trabajos referidos a los procesos de reforma o modificación de pensamiento y condicionamiento conductual son términos correctos del comúnmente denominado lavado del cerebro. El comúnmente denominado lavado del cerebro consiste en una serie de técnicas psicológicas manipuladoras y coercivas que buscan alterar en forma más o menos radical la visión frente al mundo para aceptar una nueva versión de la realidad, reinterpretando las pautas de vida anteriores al ingreso a la secta en cuestión y aceptar obedientemente un sistema de creencias dictado por un líder absoluto e incuestionable. El éxito se consigue cuando, atacados los aspectos centrales del yo, las personas sometidas a estos procesos abandonan el sistema de creencias, valores, juicios, relaciones y demás pautas de vidas pasadas para asumir una nueva estructura alternativa, ofrecida por el movimiento como única salida posible para solucionar un estado profundamente conflictivo que muchas veces ha sido creado artificialmente. Existen dos elementos claves para la realización efectiva de un proceso de reforma del pensamiento. Uno de ellos son el proselitismo engañoso. El segundo es el develamiento paulatino de la verdad. El primero de ellos se refiere a las estrategias adoptadas por varios movimientos de características sectarias para la captación de ciudadanos desprevenidos. Muchos de ellos ocultan su origen, su contenido religioso y sus verdades prácticas a las que serán sometidos una vez dentro del grupo. Luego de este primer contacto le siguen otros donde paulatinamente se le van develando los verdaderos contenidos del movimiento. De esta manera, y a medida que el sujeto fortalece los vínculos con el grupo, debilita sus vínculos con su entorno familiar y social. Se le va presentando en forma progresiva prácticas y creencias. Si estas prácticas y creencias le hubieran sido manifestadas abiertamente desde el principio, difícilmente habría prestado el nuevo adepto su consentimiento para el ingreso. Estos dos elementos son fundamentales para entender en su esencia a los procesos. Muchas personas, al observar los cambios radicales que dichas técnicas producen en un sujeto, difícilmente comprenden su verdadera magnitud. El lavado de cerebro y la controversia anticulto o contracultos. El anticulto son organismos de procedencia secular, generalmente conformados por ciudadanos que se han visto afectados directas o indirectamente por el fenómeno sectario. Los mismos sostienen frecuentemente que no les preocupan las creencias de los movimientos, sino las prácticas de dichas creencias. Se oye como un poquito conflictivo, ¿verdad? Cuando hace esta presentación de esta manera. Bien, vamos a ver ahora los contracultos. Son organismos que generalmente proceden de diversas confesiones religiosas, aunque la mayoría de ellos provienen del espectro protestante. Los mismos suelen asignar por sus orígenes confesionales una gran importancia al aspecto referido a las creencias. Aparte de esta primera y no despreciable diferencia entre ambas categorías, encontramos también que estos movimientos
anticultos se encuentran muy comprometidos al aspecto afectivo. Estos grupos se encuentran conformados generalmente por padres que tienen o han tenido un hijo involucrado en una secta, por exmiembros. Al encontrarse tan a flor de piel lo emocional, se tiende a manifestar una actitud combativa y en algunos casos a perderse la objetividad. Por otra razón, son criticados con frecuencia por considerar secta a todo aquel movimiento que posea centros o cierto rigorismo o presión religiosa, perdiendo de vista otros elementos del contexto. Contracultos. La consecuencia que deriva de ello es la inclusión de movimientos pertenecientes a religiones clásicas o tradicionales. Algunas instituciones enroladas en el movimiento anticulto se encuentran impregnados de la actual visión secularista de la sociedad. Ellos opinan que toda actividad religiosa debería restringirse al ámbito privado y también opinan que no deberían afectar la vida social, que la integración de los valores religiosos a todos los aspectos de la vida individual sería un rasgo antisocial e incompatible con las normas de vida actual. En fin, sostienen que la vida de un cristiano representa un signo de contradicción social con todo lo que ello implica. La conducta de un cristiano equivaldría a una actitud sectaria. Al respecto de los movimientos anticultos, cuentan con una serie de profesionales de la salud. Defienden teorías basándose en los considerables trabajos que a lo largo de años se han desarrollado. Lamentablemente, y en más de una oportunidad, este aspecto ha sido enarbolado por algunos organismos anticultos como algo mágico, tratando de explicar todas las complejas temáticas recurriendo a esta teoría. Por su parte, los contracultos, molestos por el manejo periodístico y sensacionalista con que se aborda el tema del lavado del cerebro, tienden de antemano a negar la posibilidad de su existencia. Un elemento curioso en el campo de los contracultos consiste en que la mayoría de los que niegan la posibilidad de una manipulación psicológica coerciva son profesionales de disciplinas que no les otorga respaldo académico para dichas aseveraciones. Usualmente son psicólogos, sociólogos, historiadores, abogados, teólogos, etc. Señalamos que estas dos posiciones son extremas. El comúnmente llamado lavado de cerebro no puede ser de ninguna manera utilizado como varita mágica para explicarlo todo. Esto llevaría a liberar a muchos de una serie de responsabilidades frente al fenómeno de las sectas. Nos referimos a las responsabilidades que tienen las familias en la formación de sus hijos en el más amplio sentido, incluyendo el religioso, como también al logro de una comunicación frecuente, íntima, profunda y enriquecedora de los miembros de la familia. Nos referimos a la responsabilidad de las religiones clásicas o tradicionales en la práctica de esa fe alimentada en el hogar, ya que no pocas veces estas cuentan con excelentes teólogos, pero pésimos, pedagogos, ya que no pocas veces, sí, lo dije correctamente, ya que no pocas veces estas cuentan con excelentes teólogos, pero son pésimos maestros o pedagogos. Representantes de la misma que por no creer el riesgo o por no correr el riesgo de sufrir persecuciones, callan verdaderas violaciones a los derechos humanos. Con esto terminamos el capítulo 2. Ahora vamos al capítulo 3, que se llama sectas modernas. En este capítulo vamos a considerar solamente un puñado de estas sectas porque son muchísimas. No obstante, el libro solamente menciona 3 o 4 y esas son las que vamos a mencionar porque son las
y entiendo que son las más comunes que se escuchan a lo largo de nuestros días. Comenzamos con los mormones, los santos de los últimos días. Con una buena ropa y con buenos modales llegan y te hablan de su nueva revelación. Se presentan como cristianos y creyentes en la Biblia. Son misioneros en su mayoría. Usan terminología cristiana. De esta manera engañan y presentan sus enseñanzas, abriendo así un camino para llevar a las personas a creer en lo que ellos creen. Usan la Biblia tan solo para comenzar. Entonces pasan al libro del Mormón. Principal organizador o fundador. Se llamaba Joseph Smith, hijo. Nació el 23 de diciembre de 1805 en Sharon, estado de Vermont, de New York. Fue criado en la pobreza. En 1820 hubo un gran movimiento evangelístico en Nueva York. Entonces Smith fue a orar al bosque, según los mormones. Cuando estaba preguntando a cuál iglesia debía pertenecer, se le aparecieron dos ángeles. Uno de ellos le dice que no se fuera a unir a ninguna de ellas, ya que el Evangelio de Cristo sería restaurado en breve. Smith se mudó a vivir para el estado de Ohio y después se estableció en Illinois, donde gobernó la primera colonia mormona. Fue muerto a tiros por personas que no aceptaban sus enseñanzas el 27 de junio de 1844 en Illinois, quienes lo sacaron de la cárcel y lo mataron, no sin antes él también defenderse a tiros contra las 200 personas que lo atacaban. Artículos históricos. La Iglesia Mormona, con su sede central en el estado de Utah, tiene un aproximado de 4 millones de miembros en todo el mundo. Su fuente de autoridad es la Biblia. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios siempre que esté traducida correctamente. Por consiguiente, los mormones confían más en sus libros sagrados, los cuales, según creen, han escapado de la contaminación. Segundo, Libro del Mormón. Es un supuesto relato de los habitantes del continente americano a quienes Cristo se apareció después de su resurrección. Según su historia, los indios americanos fueron los hijos de Leí, un supuesto judío que salió de Jerusalén con su familia al Pacífico y llegó a Estados Unidos. Si ustedes escuchan esos sonidos, quiero decirle que estamos grabando desde mi casa en Utuado, así que vamos a escuchar automóviles, vamos a escuchar perros, vamos a escuchar pajaritos. Me gustaría que se concentraran en la clase. Continuamos. La verdad de este libro es que en 1812 un pastor presbiteriano llamado Salomón Spaulding escribió una historia ficticia sobre los indios de América, tomándolo y escribiéndolo como la Biblia. Este libro nunca fue publicado, pues solo era un escrito de fábula o fabulístico. Este cayó en las manos de un ex bautista, Sidney Rigdon, quien fue el teólogo de Smith. Ellos, basándose en este escrito, fundaron la Iglesia Mormona. El libro del Mormón contiene palabras y expresiones modernas que no podían ser conocidas por su supuesto autor en el año 420 a.C. 3. La perla del gran precio. Escrito de Génesis a Deuteronomio y el libro de Abraham. Según Smith, Dios le mandó a este libro en una momia que él compró y llevaba mantas escritas egipcias. Él dice revelar lo que ellas decían de Abraham y los dibujos de él mismo. En 1967, arqueólogos y egiptólogos tuvieron la oportunidad de verificar dichas traducciones en las copias de estos rollos y su veredicto fue que ni una sola palabra de las supuestas traducciones de Smith tenía la menor semejanza con el contenido del documento, que en realidad era un escrito del libro de los muertos de los egipcios. Principales doctrinas. Primero,
Dios es un hombre exaltado que tiene un cuerpo físico con miembros y pasiones. Creen que este Dios fue un niño y que murió y resucitó con sus esposas, que con mucho trabajo llega a ser Dios y sigue teniendo hijos espirituales. Los mormones creen que ellos llegarán a ser también dioses con sus esposas por buenas y aplicadas vidas en sus evangelios, que seguirán teniendo hijos, que nacerán como humanos para después ser dioses ellos también. Y ustedes mismos tienen que aprender a ser dioses y a ser reyes y sacerdotes para Dios, tal como lo han hecho todos los dioses antes que ustedes. Esto dijo Joseph Smith. B. Jesús es solo uno de los billones de hijos sexuales engendrados. Dios lo engendró en el cielo y es el único sexualmente engendrado por él en la tierra. Creen que María tuvo relaciones con Dios y de ahí nació Jesús. Un obispo mormón dijo: claro que creo que el nacimiento de Jesús fue virginal. También creo que Dios tiene un cuerpo como yo lo tengo y que Él utiliza sus miembros masculinos con los mismos propósitos con que uso los míos. Creo que María era una virgen cuando Dios vino a la tierra a visitarla y hacerla concebir, pero cuando Dios la dejó y se marchó, ya no era virgen. Esto está en la página 74 del libro que se llama El Mormonismo y yo. C. Satanás es un espíritu puro, hermano de Jesús. Él hubiera podido ser el Salvador si su plan de salvación hubiera sobrepasado al de Jesús. D. El pecado de Adán fue una bendición y no una maldición. E. La salvación. Acerca de la salvación, ellos dicen, creemos que por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Se necesita la aprobación de Joseph Smith también. Brigham Young, página 76, El mormonismo y yo. La senda recta, el camino estrecho, se encuentra solamente a través del matrimonio celestial. La vida eterna no puede ser alcanzada en ninguna otra manera, dijo el presidente Spencer Kimball. Para los mormones no existe el infierno ni el castigo eterno. Todos terminarán en uno de los tres niveles de gloria. Primero, el reino celestial, todos los que son dioses. Segundo es el reino terrenal, un grado secundario en el cielo. Y tercero es el reino celestial, para aquellos que no hayan recibido el testimonio de Cristo. Jesús tuvo mujeres. Según ellos, para Jesús poder llegar a ser Dios tenía que tener muchas mujeres y muchos hijos. Estas fueron María, Marta y otras. Él se casó en las bodas de Canaán de Galilea. Los negros son malditos. Por protesta y pleito decidieron decidir que Dios ya los aceptaba. Pero sus escritos no lo dicen así. Y esto denota grandemente un gran, se puede decir, uh, racismo o prejuicio racial, es la palabra que estoy buscando. Así que sabemos entonces que en la secta de los mormones son una secta racial y cuando vemos hay documental acerca de ellos, vemos que en el área de Utah hay muchas personas blancas y aunque se ha abierto de los años 60 hasta estos días para las personas negras, aquí hay un punto importante que es que ellos dicen que debido a estas protestas que ellos hicieron, Dios ya los aceptó, pero todavía en su escrito no está revelado. La revelación divina incompleta. Creemos que lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Nota, ellos creen que el hombre puede ser Dios. Eso lo logrará teniendo muchos hijos.
igual al gran Dios. Según ellos, Él es el mismo de nuestra Biblia. Ese Dios es el mismo Dios de nuestra Biblia. Esto no se lo dirán a usted. Y mucho más que solo y mucho más que solo a sus miembros antiguos y fieles saben, su vida es polígama. Pueden tener varias esposas. La Biblia dice que, vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto con este tipo de creencias y doctrinas que representan los mormones. La Biblia dice que Jesús no es solo otro o uno más de los hijos de Dios, como presupone el mormonismo. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra unigénito significa único hijo. No tuvo más hijos y no tiene más hijos, solamente hay un solo hijo de Dios y es Jesucristo. La Biblia no dice que nosotros habíamos nacido como hijos de Dios en el cielo. Esa es otra posición que tampoco la Biblia menciona. Se presentan como personas amables y acogedoras. Terminamos con los mormones y vamos con los testigos de Jehová. Se presentan como personas amables y acogedoras. Utilizan su propia y privada traducción e interpretación de la Biblia, logran llevar a las personas a la confusión y después a demostrarles el verdadero camino según ellos. Son malabaristas en cuanto al uso de la Biblia. Afirman ser la única iglesia que está en lo cierto. Todas las demás están erradas y son obras de Satanás. Su programa de adoctrinamiento comienza con la introducción de libros o folletos. Luego sigue con la segunda visita para establecer su campo de trabajo. Continúa otras visitas para estudios de libros y folletos y después la asistencia al Salón del Reino. Dentro de ese periodo de asistencia al Salón del Reino comienza la asistencia de reuniones de trabajo, distribuir folletos y llegar hasta el bautismo. Dan énfasis al estudio de su literatura. Artículos históricos. Para entender el origen de los testigos de Jehová debemos trasladarnos al pasado en la historia, al inicio de sus fundadores, los testigos de Jehová conocidos como russellistas. Charles Taze Russell, el fundador de los testigos de Jehová, nació el año de 1852 en Pittsburgh, Estados Unidos. Nació en el seno de la iglesia presbiteriana. Después fue miembro de la iglesia congregacional y luego ingresó a la iglesia adventista. A los 17 años de edad, cuando se debatía en medio de ciertas dudas de fe, o de serias dudas de fe, se reencontró con la fe en la inspiración de las escrituras a través de un sermón adventista. A partir de entonces comenzó a estudiar traducción e interpretación de la Biblia. Llegó a la conclusión de que la creencia en el infierno no está fundada en el texto bíblico y que el fin del mundo está próximo. Sostuvo que los hombres al interpretar las escrituras hemos falseado el sentido de las palabras de Dios. Él empezó a reunir un grupo a estudiar lo que él creía. En 1874, el grupo recibió el nombre de Torre de Vigía, Aurora del Milenio. Asociación del Púlpito del Pueblo en 1909, Asociación Internacional de los Estudiantes de la Biblia en 1914 y finalmente Testigos de Jehová en 1931. Su esposa lo abandona en 1913 por adulterio y tuvo problemas con la justicia por escándalos financieros. Russell dijo, los 6 tomos de los estudios de las escrituras constituyen prácticamente la Biblia. No son únicamente un comentario acerca de ella, sino que son la propia Biblia. No se puede descubrir el plan divino tan solo estudiando la Biblia. Charles Russell murió el 31 de octubre de 1916. Joseph F. Rutherford. Él adoptó el nombre de los testigos de Jehová.
Este fue el que bautizó al grupo como los Testigos de Jehová. Nathan Knorr, durante su presidencia, el número de adeptos pasó de 115.000 a 2 millones. En su tiempo publicaron su propia Biblia del Nuevo Mundo. Adoptaron el sistema de visitas a los hogares como si fueran vendedores, repartiendo su material y consiguiendo así más adeptos. Es de notar que a nivel mundial son una sociedad que ha logrado más que muchas otras seculares por medio de este trabajo. Principales doctrinas. Primero, se proclaman a sí mismo el profeta de Dios en la tierra. Solo los miembros de su organización serán salvos. La salvación es por fe y obras. Las buenas obras son necesarias para la salvación. Ahí hay una simbiosis, una retroalimentación de ambas posiciones, ¿no? Las transfusiones de sangre son pecado. Segundo, afirman ser el único canal de la verdad de Dios. El Espíritu Santo es la fuerza impersonal de Dios. Tercero, Jesús era un ángel que se hizo hombre. Fue solo un hombre perfecto, no Dios en la carne. No resucitó de entre los muertos en su cuerpo físico. Fue resucitado como una criatura humana, sino como un espíritu. Pero no fue resucitado como una criatura humana, sino como un espíritu. Es lo que está diciendo. Jesús no murió en la cruz, sino en un madero de tormento o estaca. Retornó invisible a la tierra en 1914. Cuarto o quinto, no hay Trinidad. El Espíritu Santo es una fuerza, no una persona viva. La cruz es un símbolo pagano que no debe ser utilizado. La F es el alma deja de existir con la muerte. No hay infierno. Solamente los 144.000 ungidos de entre los testigos de Jehová irán al cielo. G. Se rehúsan a votar, saludar la bandera, cantar el himno nacional, celebrar la Navidad y los cumpleaños. No se les permite servir en las Fuerzas Armadas. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Acerca de la Trinidad y Jesús. En la teología de los testigos de Jehová, ni Cristo es Dios, ni lo es el Espíritu Santo. Para ellos Jesús fue un ser creado. Este era el arcángel Miguel y tenía un hermano llamado Lucifer. Es importante tocar el punto y explicar que ellos creen que el Hijo creado de Dios fue colocado en el embrión de un niño terrenal. Utilizan a Juan 14:28 para demostrar que Cristo es menor que Dios. Pero este versículo en realidad se refiere a la subordinación de Jesús al Padre durante su vida en la tierra. No dice nada en cuanto a su naturaleza. No se necesita ir muy lejos no se necesita ir muy lejos. Todos los títulos que Cristo se da a sí mismo son divinos en las cartas de Apocalipsis o consecuentes con su divinidad. El Espíritu Santo, al cual ellos llaman simplemente un poder o influencia de Dios para ejecutar su voluntad, la Biblia lo personifica y le da aparte de la de Dios y le da vida aparte de la de Dios y de Jesús. El Espíritu Santo habla en Hechos, lo podemos ver en Hechos 8:29, intercede, lo vemos en Romanos 8:26 al 27, se entristece, lo vemos en Efesios 4:30, da órdenes, lo vemos en Hechos 16, del 6 al 7 y en Hechos 13:2. Tiene voluntad, lo vemos en 1 Corintios 12:11. Ama, lo vimos en Romanos capítulo 15, verso 30. Tiene vida, lo vemos en Apocalipsis 22:17. Puede ser resistido, también lo vemos en Hechos 7:51. El infierno. Ellos dicen que es aquí, no en el sepulcro. La Biblia dice que es un lugar real y existe.
En Lucas 16, del 19 al 31, el Señor habla acerca de Lázaro. Dios dice ser el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que Dios no es Dios de muertos. Ellos dicen que cuando morimos estamos en un sueño y si vivimos mal dejamos de existir y ya. La Biblia dice que tendremos el pago por nuestros pecados. En Hebreos capítulo 9, 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Los 144.000. La palabra de Dios no hace ninguna discriminación entre cuántos irán al cielo. Y lo podemos ver en diferentes textos bíblicos, como aquí algunos. Lo vemos en Juan capítulo 14, de 1 al 3, y también en Juan capítulo 17, 24, en Primera de Corintios capítulo 15, 51 al 52, y Apocalipsis capítulo 3, 21. Vamos a ver ahora, o a considerar ahora, los adventistas, conocidos también como los sabatistas. No es una denominación cristiana como se piensa. 4 puntos doctrinales que los separan del cristianismo evangélico. Primero, el sueño después de la muerte. Entre la muerte y la resurrección los muertos duermen. Eso es lo que ellos piensan. Segundo, el aniquilamiento de los impíos. Los pecadores y el pecado serán destruidos para no existir más. Tercero, la expiación es hecha por Satanás y Jesús. La verdadera función, artículos históricos. La verdadera fundadora se llamó Ellen Gold de White. La formación de esta secta empezó con un hombre llamado William Miller, predicador bautista. Él creyó tener la solución para las 70 semanas del libro de Daniel. Tomó a Daniel 8, 13 y 14 y enseñó que las 2300 tardes y mañanas son años. Cuando sumó 2300 al año 457 AC o antes de Cristo, halló el año 1843. Para su decepción y de sus discípulos, esto no ocurrió así. Él después se retiró y volvió a la comunión de su antigua iglesia bautista. Tiempo después, el esposo de Elena y ella dijeron que Miller no se equivocó en el año, sino en el lugar de su venida. No era en la tierra, sino a un santuario espiritual, y que luego de purificarlos sí vendría a la tierra. Elena G. de White profetizó que él regresaría en el 1847, en el 1850, en el 1852, en el 1854, en el 1866, en el 1867, en el 1868, 72, etc. ¿Y sabe qué? Se equivocó. Nunca llegó el Señor. Elena White dijo que la sangre de Cristo no borra nuestros pecados. Eso está en el tomo 1 de Elena White, de página 371 y 372. En el 1889, Elena dijo que no era tiempo para comprar y tener propiedades porque ya vendría Cristo. En el 1844 dijo a los adventistas que no tuvieran niños y que el esposo no viviera con su esposa porque Cristo vendría pronto. Gloria a Dios, aleluya. Continuamos viendo las principales doctrinas. Los adventistas tienen 29 creencias fundamentales que surgen de 6 doctrinas. Estas son a seguir, a ver, la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la vida cristiana y la doctrina de los acontecimientos finales. Presentamos algunas de las doctrinas más conflictivas. A. Inmortalidad condicionada. Según ellos, el hombre es un alma viviente, no que el hombre tiene un alma. Al morir, la persona desaparece y Dios
en la resurrección lo volverá a recrear. Confunden la destrucción con la aniquilación, pues el justo volverá, pero los pecadores y Satanás desaparecerán. El antiguo pacto. Para ellos, el antiguo pacto de Moisés todavía está en vigencia, pero ellos no guardan la Pascua, que es igual de importante como el sábado. Para su conveniencia dividen la ley en moral y ceremonial. Lo llaman a los 10 mandamientos la ley moral y al restante la ley ceremonial. Enseñan que la ley ceremonial fue abolida por Cristo, pero la ley moral permanece. Pero estas supuestas divisiones no se encuentran en la Biblia. La teoría del santuario. Esa teoría dice que Jesús entró el 22 de octubre de 1844 en el santuario del cielo para purificarlo, lo que todavía hace. Después vendrá a la tierra. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice, Él, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Hebreos capítulo 9, verso 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El sábado o domingo. Afirman que el sábado debe ser guardado por todos los hombres. Vemos que en Deuteronomio capítulo 5, verso 15, que Dios ordenó la observación del sábado en memoria o recuerdo de la liberación del pueblo de Israel, y esto demuestra que la institución del sábado es exclusivamente lo de israelita. Veamos lo que dice el texto bíblico en Deuteronomio capítulo 5, verso 15. Dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El día sábado no fue guardado antes por otros pueblos o por Israel, sino después de su liberación. Jesús ratifica los mandamientos para el hombre con una nueva revelación. El sábado no se menciona para la iglesia ni por Jesús o por ningún otro escritor en el Nuevo Testamento. La teología adventista es Cristo más obra es igual a Evangelio. Como todo culto o secta, los adventistas enseñan un modo de salvación confuso. Alegan que usted es salvo ejerciendo fe en el sacrificio de Cristo y que la salvación es un regalo de Dios. Pero, por otra parte, afirman que si usted no acepta el mensaje adventista, corre peligro su salvación. Esto incluye una serie de requisitos que nada tiene que ver con la salvación. Ejemplo de esto es que usted debe tratar por todos los medios de llegar a ser vegetariano, porque de lo contrario no pasará la gran tribulación. Es visto como un flojo espiritual si come carne. Es un hecho que dentro del adventismo la meta es ser vegetariano y no comer comer lo más posible natural o lo más natural posible. Esto no tiene nada malo, pero el problema surge cuando se le da a este tema fuerza de salvación, requisito de integridad y consagración a Dios. La doctrina adventista reclama ser la única iglesia verdadera. La doctrina número 12 enfatiza que la iglesia adventista es el remanente de Apocalipsis 12, con la misión de predicar el mensaje de Apocalipsis 14. Que cada adventista debe participar en esa obra tanto a nivel local como mundial. Piensan que ellos han sido llamados a evangelizar el mundo con ese mensaje, donde se incluye que desde el 1844 ha comenzado un juicio investigador sobre los vivos.
Todos los observadores del domingo forman parte de la gran apostasía de la Gran Babilonia. Los adventistas creen que a través de su mensaje se restaurará la adoración verdadera en el día verdadero de adoración, llevando al mundo a la iglesia adventista, la iglesia del fin. Ellos se sienten llamados a alcanzar no solo a los no cristianos, sino a los cristianos de todas las confesiones para llevarlos a lo que ellos llaman el mensaje adventista. Cuando usted ingresa al adventismo, ellos dicen que usted ha venido a la verdad. Basados en Apocalipsis 12:17 y 19:10, que dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacerle guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el otro verso dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque Él es el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Ellos proclaman que son la única iglesia verdadera por el simple hecho de guardar el sábado y poseer luz adicional de la luz de la, perdón, ellos proclaman ser la única iglesia verdadera por el simple hecho de guardar el sábado y poseer la luz adicional de la verdad. Esto es, que son los libros de Elena White. Los adventistas proclaman que son la única iglesia verdadera, lo que acabo de decir, por el simple hecho de guardar el sábado y poseer luz adicional de la verdad, los libros de Elena White. A la Biblia le llaman la luz mayor y a los libros de Elena White la luz menor, dando mal uso a la interpretación que debe emanar de estos textos. Los adventistas no especulan aquí. Ellos se sienten muy seguros que estos textos los identifican a ellos como la única organización aprobada por Dios, libre de errores y falsas doctrinas, con segura dirección profética. La luz del mundo se describe a sí misma como la restauración del cristianismo primitivo. La luz del mundo es la próxima iglesia que vamos a ver. Creo que va a ser la última que vamos a ver en esta parte de la clase. La iglesia luz del mundo no utiliza cruces ni imágenes religiosas en sus servicios de adoración. Los miembros femeninos siguen un código de vestimenta que incluye faldas largas y se cubren la cabeza durante los servicios. Aunque la iglesia no permite que las mujeres ocupen puestos de liderazgo en su jerarquía religiosa, las mujeres sí ocupan puestos de liderazgo en las relaciones públicas de la iglesia y en las diversas organizaciones civiles operadas por la iglesia. Es conocida como la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. En todos los sitios donde se encuentra se destacan por su forma de vestir, velo, ropas largas, sin maquillaje y muy aislados de los demás. No siempre confrontan su doctrina con otros. Se esfuerzan de tener templos grandes. Construyeron el más grande en México con capacidad para 17,000 personas, siendo este uno de los más grandes templos de toda América Latina. Artículo histórico. Esta surgió como una rama de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo, mejor conocida como los Jesus Only o Jesús Solo o Solo Jesús. Es una derivación de de las iglesias pentecostales fundadas en los Estados Unidos. Durante el movimiento pentecostal en Estados Unidos, una mujer, la señora Carmen Valenzuela, convertida al pentecostalismo, emigra a México y empezó a proclamar la reavivada fe pentecostal. Dicen que Saulo y Silas fueron miembros suyos, quienes se hacían llamar profetas. Pero
El fundador directo de Luz del Mundo fue Eusebio Joaquín González, uno de los discípulos de Saulo y Silas. Este, al ver que no le daban ninguna oportunidad de realizarse como líder y al constatar su falta de moralidad en lo personal, se apartó de ellos y decidió fundar su propio grupo. Según Eusebio, en una visión Dios le dijo que se llamaría Aarón, el restaurador de la iglesia primitiva. Murió en 1964. Su hijo Naasón Joaquín García es quien la dirige hoy. El 3 de junio del 2019, Joaquín García fue arrestado y acusado por fiscales del Condado de Los Ángeles, California, por cargos de abuso sexual que involucraban a menores. En enero del 2020 seguía detenido sin derecho a fianza en esperanza de juicio. La oficina del fiscal general del estado emitió este comunicado. Para que quede claro, el caso aún está pendiente. El 28 de julio del 2020 se volvieron a presentar 3 docenas de cargos por delitos graves contra Joaquín García, que incluyen violación infantil y trata de personas. Susana Medina Oaxaca y Alondra Ocampo también fueron imputadas. Joaquín García fue detenido con una fianza de 50 millones, Ocampo con 25 millones y Oaxaca quedó libre bajo fianza. Una cuarta acusada, Azalea Rangel Meléndez, quien anteriormente fue acusada de violación, sigue prófuga. Asimismo, sigue pendiente una demanda federal de febrero contra la iglesia y Joaquín García, que alega que Joaquín García y su padre abusaron sexualmente de una mujer del sur de California con regularidad desde que tenía 12 años hasta que cumplió 18 años. Susana Medina Ozacala y Alondra Ocampo también fueron imputadas. Repetí esa parte. Ese es el título. El 19 de agosto del 2020, Joaquín García fue acusado de 36 delitos graves. Tienen iglesias en 50 países. Se desconoce la cantidad de su membresía global, pero se aproxima entre 1 a 5 millones de seguidores. Sus principales doctrinas son: la palabra de Dios no puede venir por otro conducto sino por la boca del siervo de Dios. En Dios hay 3 nombres, no una trinidad. En Jesucristo hay 2 naturalezas, Jesús hombre y Cristo Dios. Una cosa es hablar de Jesús y otra de Cristo. Para ser ministro debe ser casado y para evitar la contaminación requieren de permiso de los encargados de la colonia para hacer cosas como trabajar, estudiar, etc. Se debe exaltar al hermano Aarón en el mes de agosto, con cantos, flores, oraciones, pues dicen que él no está muerto. Sus rígidas normas son el estudio diario en los templos, la misma vestimenta en las mujeres, en los templos, hombres de un lado y mujeres en otro. Prohibido escuchar música y diferentes actividades recreativas. Educación rígida desde la niñez. Compromiso político. Ellos dicen que el hermano Aarón y Samuel son apóstoles. Hay que ver los cánticos. En la página 41 del libro están los cánticos completos. Yo solamente coloqué aquellos, una muestra de ellos para que se pueda ilustrar ese punto. Lo que hacen en realidad entonces a través de estos cánticos es elevar al mismo nivel que Jesús a tanto a Aarón como a Samuel. Vamos a ver estos 2 puntos que están rojos, son los puntos de los cánticos. Dice: como los magos traían ofrenda para su rey, también la iglesia le ofrenda porque tú eres nuestro rey. Ese es en el himnario de ellos.
Y como te amo, Samuel, a ti, estoy contento, Samuel, por ti, porque tú cuidas mi vida, porque tú cuidas mi alma, porque tú cuidas mi cuerpo del mal. Nuevamente, del himnario de ellos. Vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto. Con respecto a la adoración de un hombre, dice en Lucas capítulo 4, verso 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. E Isaías capítulo 42, verso 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. La palabra dice que vendrán falsos cristos y ellos enseñan y engañan a muchos. Enseñarán y engañarán a muchos. Lo dice en Mateo 24. Por lo tanto, entendemos que, que lo escrito está escrito y nadie puede añadirle y quitarle. Mateo capítulo 24, del 4 al 5 dice, respondiendo a Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. El 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Jesús dijo en Juan capítulo 17, verso 21, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Jesús dijo que eran uno solo, pero en diferentes manifestaciones. No que era Jesús y otro el Cristo. Este es el punto de ellos que dicen que Jesús es una cosa y Cristo es otra. El Señor dice que Él es uno. Y el Padre es otro. O sea, Jesús es Cristo y el Padre Dios es el Padre Dios. Y esto finaliza el capítulo 3 de esta clase, que es la primera clase. Esta clase se divide en dos clases. Acerca de las sectas, religiones y ocultismo. Y vamos a la asignatura. Aquí le presento la asignatura, que pueden comenzar a hacerla. En la segunda parte continuaremos con la asignatura. Continuaremos con el resto del libro, ¿no? Ahí vemos la asignatura completa. Ahí está completa. Usted tiene el libro en PDF o tiene el libro a la mano, puede comenzar a hacer la asignación. Acuérdense que tiene que usar el estilo APA. En la séptima edición, aquellos que no lo tienen, por favor, me escriben al email que les voy a decir al final del video. Y aquellos que les interese comenzar clases con nosotros, también al final del video va a estar mi dirección de internet, mi dirección de Google, de Gmail. Voy a usar dos de Gmail, la que dije al principio, que es jorge.minis@gmail, y la que voy a mencionar en la última sección. Así que con esto concluimos la clase. Dios les guarde, Dios les bendiga y será hasta la segunda parte de esta clase.